Hola y muy buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Jonás. Soy el vicario aquí en nuestra iglesia en Medellín. Nuestro sermón de hoy viene del Evangelio de Mateo, el capítulo 4, versículos 12 hasta 23. Dice nuestra lectura. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y él su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellas, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dios bendiga la lectura de su palabra. Una de las cosas que me gusta hacer es cazar. Muchas veces es necesario madrugar y llegar en el bosque antes de la salida del sol. Entonces hay que caminar en la oscuridad para encontrar un lugar donde puede esperar los animales. Caminar en la noche es difícil aún en la casa, pero en el bosque hay ramas, hojas, huecos y un suelo inestable. Y cuando alguien no puede ver los obstáculos, mucho más fácil caerse, también más difícil encontrar su destino. Una vez mi padre iba en círculos por media hora sin encontrar la carpa, porque no pudo ver su destino. La oscuridad hace la vida más difícil y más peligrosa. La gente en Galilea tenía un problema con la oscuridad, pero no era un problema de velas malas o lámparas que no funcionaban. Era un problema con oscuridad espiritual. Dice un comentario sobre esa lectura, la oscuridad simboliza maldad, ignorancia e incredulidad. Tomen eso en cuenta por el resto del sermón. El pueblo de Galilea era bajo la influencia del pecado, de dioses falsos, de sincretismo y de tribulación política. Los habitantes eran considerados ciudadanos peores que los de Jerusalén. En los mentes de los judíos sería difícil encontrar un lugar peor para el Mesías empezar su ministerio. Pero Jesús pensaba en una manera contra la opinión popular. Permítame explicar la historia de esa área para entender la situación un poco mejor. Los judíos de Jerusalén llamaban a Galilea de los gentiles, como un poco de insulto a los judíos que vivían allí, pero el nombre no era sin razón. Su historia complicada empezó durante la campaña militar para tomar la tierra prometida. Zabulón y Neftalí recibieron esa sección, pero no obedecieron perfectamente la orden de Dios para echar a todos los cananitas del área. Entonces, desde el principio sufrieron la influencia de dioses falsos. El próximo desarrollo importante vino unos años después de la profecía de Isaías que leemos hoy. Los ejércitos de Asiria vencieron a las 10 tribus del norte,
deportaron a muchos israelitas y los reemplazaron con gentiles de otros países. Por consecuencia, el área era aún más mixta. Además, en el tiempo de Jesús fue un lugar importante en la ruta de comercio, añadiendo a la mezcla de culturas y religiones. La mayoría de la gente allá han olvidado a Jehová, quien guió a sus ancestros a la tierra prometida, o posiblemente nunca han escuchado sobre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso Isaías escribió en su profecía sobre ellos como la gente, el pueblo asentado en tinieblas, y otra descripción, los asentados en región de sombra de muerte. Pero todo eso iba a cambiar con la llegada de luz del mundo, Jesucristo. En este domingo en Epifanía enfocamos en Jesús revelado como luz del mundo. Como ya hemos visto, la tierra de Galilea necesitaba esa luz. Puede parecer extraño que Jesús empezó su ministerio en esta área, lejos de Jerusalén y lleno de gente que no importaban sobre la palabra de Dios, pero si vemos la vida de Jesús, no es una sorpresa. Vino a buscar a los perdidos con el mensaje de arrepentimiento y el reino de Dios. Por eso era un predicador muy, andando por toda la región. Juan el Bautista, que tristemente en esta lectura ya está en el cárcel, dejaba que la gente venía a él. Jesús, quien vino como cumplimiento de la predicación de Juan, venía a la gente. Mateo muestra esta realidad increíble por su cita en Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo escribió su evangelio primeramente para una audiencia judía, entonces incluyó muchas citas de profecía para mostrar que Jesús era el Mesías. En esta muestra que Jesús vino para alumbrar a las tinieblas de maldad, ignorancia e incredulidad, aún en la tierra de los gentiles. Jesús es la luz del mundo porque mostró a la gente el camino de salvación y quitó el poder de pecado sobre nosotros. Predicaba arrepentimiento de corazón usando la palabra de Dios para convertir incrédulos en creyentes y seguidores. En arrepentimiento dejamos atrás las cosas del mundo y nuestra carne pecaminosa y que nos lleva a la oscuridad. San Pablo dijo en Gálatas, manifiestas son las obras de la carne, que son odio, fornicación, codicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Una lista horrible. Pero todas estas cosas estaban presentes en Galilea y están presentes en nuestras comunidades también. Donde hay corazones humanos, hay oscuridad. Por naturaleza somos perdidos en la sombra de la muerte eterna. Personas caminando en la oscuridad no pueden encontrar ni llegar a su destinación, su destino, ni siquiera verla. Necesitamos la luz. Por este propósito vino Jesús, no solo para mostrar el camino de Dios, pero para seguirlo perfectamente cuando no pudimos. La declaración que el reino de Dios ha acercado es un arma de doble fila. Atemoriza y condena a los que rechazan la palabra de Dios, pero consuela y salva a los que han recibido la palabra por fe. Es un mensaje que contiene la ley y el evangelio,
nos muestra nuestros pecados y nos muestra nuestro Salvador. El predicador, con las palabras de la vida, Jesús, empezó su ministerio público en un lugar inesperado, porque sabía eso fue que lo necesitaba la gente. Sin embargo, no iba a hacerlo solo. Hoy vemos el llamado a algunos de los discípulos. Dice la lectura, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. Vemos las debilidades y desafíos de los discípulos en muchas partes, pero aquí su disposición dejar al instante todo para seguir a Jesús es impresionante. Salieron de su trabajo y de su familia. Sabían que lo que ofrecía Jesús sobrepasó una vida de pescadores. Pero Jesús hace una conexión interesante. Iban a convertir en pescadores de hombres. Miren cómo Jesús usa el futuro. No eligió a sus discípulos por sus habilidades de misioneros. Eligieron por gracia. La vida de los discípulos iba a ser una vida de crecimiento en la palabra. Un comentario hace una conexión interesante entre sus vidas viejas y el ministerio de Jesús. En su nuevo llamamiento, también debían ser pacientes y perseverar sin saber nunca con seguridad cuál iba a ser el resultado de su trabajo. Me gusta pescar y pienso que soy más o menos buen pescador. Todavía hay días en que no puedo encontrar ni un pez y muchas veces hay que esperar mucho tiempo para ver resultados. Entonces, la conexión que hace Jesús aquí es muy aplicable. Llamó a los discípulos a dejar sus redes físicas y lanzar la red de la palabra santa. En el caso de nosotros, Jesús no nos encontró al lado del mar en barcos, pero todavía en nuestras vidas entró usando el mismo medio, la palabra. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios sobre la palabra encarnada, su Hijo Jesús. Y sabemos que tiene el poder de cambiar corazones, alumbrar a los que están en la oscuridad del pecado. Un ejemplo clave de eso es la historia de Saulo de Tarso, quien era enemigo de Cristo, pero quien vio la luz de Cristo, se arrepintió y se convirtió en misionero más famoso del mundo, San Pablo. De hecho, unas iglesias hoy celebran la conversión de San Pablo y con razón. Era un hombre que andaba en las tinieblas, totalmente convencido que sus errores eran según la voluntad de Dios. Pero Jesús lo buscó y lo mostró la luz. La revelación de la luz del mundo cambió todo para él. Así es para nosotros también. Cristo nos ha llamado de la oscuridad a su luz. Como explica Juan en la segunda lectura de hoy, después del cambio de justificación, decir que ya no somos culpables de nuestro pecado gracias a Jesús, viene el cambio en nuestras vidas diarias de santificación, crecer en el amor y la fe. Dice Juan, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo.
Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado los ojos. En las tinieblas del mundo, la gente es guiada por el pecado, el celo, el egoísmo y el odio. En la luz de Jesús, el amor nos guía. Amamos porque Él nos amó primero. La revelación de Jesús como luz del mundo tiene efectos profundos. Para los israelitas en su tiempo significó que ya no tuvieron que esperar el Mesías. Su vida y ministerio cumplieron las promesas de los profetas ancianos. Y más que eso, su vida y ministerio mostraron que la promesa de salvación era para todas las naciones, no solo los judíos. La profecía citada de hoy muestra eso claramente en Isaías. Los gentiles también andaban en tinieblas y Jesús vino a traer la salvación a ellos también. Además, la luz de Jesús causa cambios personales. Qué diferente la vida de los discípulos después de su llamado, de pescadores normales a pescadores de hombres, armados no con redes, sino con la palabra de Dios. O podemos pensar en Salo, quien fue cambiado totalmente por la luz de Cristo, en nombre de Saulo a Pablo, actitud hacia la iglesia y su propósito en la vida. Pero el cambio aún más profundo para ellos fue su posición en la grey del buen pastor. Jesús los trajo de la oscuridad del pecado y de la muerte hasta la luz de la vida eterna. No merecían ese cambio, pero el Salvador lo buscó por gracia. Así era con nosotros también. Somos pecadores con corazones oscuros que quieran evitar la luz y perseguir las cosas de este mundo. Pero la luz de Cristo entró en nuestras almas y nos trajo a su luz brillante. Cada día caminamos en su luz y llevamos su promesa de un cielo donde no habrá nada de la oscuridad del pecado ni de la muerte. Dice en Apocalipsis 21, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero, Jesús, es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Somos las naciones que han sido salvadas. Andamos en la luz de Cristo ahora y andaremos en la luz de Cristo para siempre. Vamos a orar. Señor Dios, en nuestras vidas diarias vemos los resultados del pecado, vimos los desafíos, vimos las cosas horribles que pasan y las cosas horribles que hacemos y pensamos. Perdónanos por nuestros pecados, Señor. Y gracias a la obra de Jesús, la luz del mundo, su muerte y resurrección, sabemos que sí, hemos sido perdonados y somos parte de las naciones salvas que van a andar en su luz para siempre. Hoy también pedimos tu gracia en los enfermos de nuestras familias y congregaciones. Pedimos tu paz en las áreas del mundo donde hay guerra, donde hay inestabilidad. Ayuda a los gobiernos a ser fuertes, responsables y hacer lo que puede ayudar a la gente. Hoy también pedimos tu gracia en las familias, en nuestras congregaciones. Ayuda a los padres a enseñar, guiar los hijos en la luz verdadera de la iglesia cristiana y fortalece a todos que están en su grey. Todo eso pedimos, buen pastor, en tu nombre, el nombre que está sobre todos los nombres, Jesucristo. Amén.
Dios les bendiga, que tengan una buena semana en el Señor.